Pedro Bonilla, muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de que nos hayas recibido en tu domicilio, te lo agradecemos inmensamente. Teníamos muchísimo interés en hablar contigo y bueno, antes de nada porque hacía mucho tiempo que ni hablaba contigo ni te veía. ¿Qué es de la vida profesionalmente actualmente de Pedro? Bueno, pues de mi vida profesional, como siempre, pues voy a tope. Sigo con mi actividad comercial en el mundo agrícola y bueno, estoy como delegado comercial de una importante empresa a nivel de Andalucía Occidental y Extremadura, y coordino pues un catálogo de productos bastante extenso y bastante importante, y a partir de ahí pues nada, encantado, muy feliz y nada, lo que pedimos todos, salud y trabajo, ¿no? Efectivamente. Y supongo, Pedro, pues bueno, con las dificultades lógicas que esta pandemia nos ha traído, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que nuestro sector no es que haya sido de los más afectados, pero bueno, sí es cierto que hemos tenido algunos contratiempos, estuvimos como todo el mundo con el confinamiento teletrabajando, pero bueno, el momento que se suaviza un poco empezamos la marcha, porque además en mi empresa pues hay unas medidas anti-COVID estrictísimas. Tenemos unos controles rigurosos de test de COVID y desde el año pasado, y bueno, ese control que nos llevan pues nos hacen estar más seguros y trabajar por lo tanto más seguros, lógicamente. Pero nosotros nos hemos trasladado a tu domicilio para, digamos, hurgar, en el buen sentido de la palabra, en tu trayectoria como músico, en tu trayectoria musical, como todo el mundo sabe, como fundador del coro de la Hermandad Nuestra Señora de Setefilla. ¿Cuándo nace y cómo nace esa afición por la música en Pedro Bonilla? Bueno, mi afición desde chico. Yo creo que es que el que tenga esta afición, como otras aficiones, vienen desde chico y después la vas canalizando, ¿no? Es decir, yo cuando era chico, en mi comunión, mi madre me dijo que me comprara una guitarra con el dinerillo que había recaudado, y bueno, pues me convenció. Como mi madre que era y yo era chico, me convenció, me compré una guitarra y empecé a dar clases con Manuel, maestro Cebolleta, del llano, de toda la vida, que ha dado clase a mucha gente de aquí de Lora, clases de guitarra. Y bueno, pues unos cogieron unos caminos y otros otros. Yo soy de la quinta también de mi amigo Paco Baeza, también, que también aprendió con él. Correcto. Y bueno, pues empecé a dar clases con él, me entró el gusanillo, ya lo canalicé, me castaron para el coro de la Asunción antiguo que había, y ese coro de la Asunción, que ya tenía ya personas que se empezaban a independizar, a vivir otra vida, pues ya se quedó un poco más parado, y fue cuando la hermandad me llamó, y en el año 1986 pues refundé, digamos, ¿no? Un poco con gente del coro antiguo y gente nueva que fui captando, el coro Nuestra Señora de Setefilla. Un coro que, bueno, hay que decir que Pedro Bonilla estuvo nada más y nada menos que 20 años, pero la idea de formar el coro, ¿cómo surge, Pedro? Bueno, la idea de formar el coro yo creo que es igual que en la actualidad, es decir, el coro nace y se mantiene hoy día, gracias a Dios, por la necesidad de que Nuestra Virgen de Setefilla tenga en sus cultos y en todos sus actos, tenga un grupo que le cante sus canciones, un grupo de loreños y setefillanos que en realidad estén, pues eso, ¿no?, muy vinculados a la Virgen, le tengan mucho amor a la Virgen. Y bueno, pues a mí me llamaron y bueno, pues intenté empezar esa empresa, que no era fácil, pero bueno, la verdad es que después conseguimos bastantes cosas, hitos importantes, ¿no?, dentro de nuestra trayectoria, ¿no? Pedro, ¿podemos decir entonces que a la Virgen lo que le faltaba, porque bueno, la pasión de los fieles todo el mundo lo sabe, ese amor de los loreños a la Virgen es algo que está más que demostrado, ¿faltaba quizás eso, la creación de un coro? Bueno, ya había un coro, como te he dicho, estaba el coro de la Asunción. Lo que pasa es que sí es cierto que cuando ese coro un poco se va difuminando, porque ahí algunos de los componentes van tirando para otros sitios, ¿no?, y con otras historias, pues es verdad que queda ahí un vacío en el que hubo que acudir a algún coro de fuera, ¿no? Y a raíz de ahí, con esa necesidad, es cuando la hermandad dice, oye, si aquí tenemos gente que pueda cantarle a la Virgen, que sean loreños y setefillano, ¿por qué vamos a tener que traer gente de fuera? Y esa fue, en principio, la idea que nos impulsó a la hermandad a llamarme a mí, y yo, bueno, a meterme un poco con la ayuda de ellos, claro, lógicamente. Pedro, ¿cómo recuerdas tú ese instante que supongo que tú planteas, pues no sé, a tus compañeros
con lo cual, pues, como digo, pues estabas en ese coro que anteriormente aludías. ¿Cómo recuerdas tú ese momento cuando tú planteas la idea? ¿Cuál fue la reacción de los demás? Bueno, yo es que tanto en los 20 años que he estado como director del coro, como ahora con las cositas que vamos haciendo de algún disco y demás, yo siempre he tenido una respuesta unánime, rápida y desde luego, bueno, instantánea, ¿no? O sea, sí, sí y sí, porque yo, bueno, siempre he acudido a loreños y a gente que sé que está muy vinculada a la Virgen, y siempre me han dicho que sí. Es algo que no, en fin, que no han tenido la menor duda. Yo siempre que he llamado a una puerta pensando en alguien que podría ser válido para según qué proyecto, siempre he recibido un sí. Yo lo recuerdo fantásticamente, es decir, ese apoyo lo he tenido siempre, no me ha hecho dudar nunca. Jamás he podido dudar porque he tenido una respuesta rápida de decir, vamos contigo, lo que haga falta y a cantarle a la Virgen. Y a todo esto, Pedro, va pasando el tiempo y surge ya la idea, bueno, hay que decir que el coro grabó 2 discos, más otro CD de una misa que luego abordaremos más tarde contigo, y llega el momento de ese primer disco. ¿Cómo surgió? ¿De quién parte la idea? Que supongo que sería a ti, no lo sé. A ver. Bueno, sí, ese primer disco que editamos, si mal no recuerdo, en 1990, 4 años después de crear el coro, fue un disco que hicimos con mucha ilusión porque era el primero y un disco en el que participamos distintas personas del coro en la composición. Hay personas como Puri Gómez, como Pili Angulo, que estuvieron participando y componiendo algunas de las canciones. Yo hice algunas también. Y bueno, lo hicimos con mucha ilusión porque era el primer disco que iba a tener la Virgen y porque bueno, era un proyecto bonito después de ya estar constituido el coro y estar un poco más compactado, más compenetrado. Y a raíz de ahí pues dijimos, vamos a grabarlo y nos metimos a Valiente. Y ahí está el disco que tiene ya pues, 31 años, hace que hicimos el primer disco a la Virgen. En ese caso, Pedro, te voy a preguntar si ha sido esa grabación del disco precisamente, digamos, que ha sido una de tus mayores alegrías como músico, como setevillano, llámalo como quieras. Bueno, como músico y como setefillano para mí es todo uno. Es decir, yo la música me gusta mucho en todos sus niveles y bueno, pues yo la asocio a la Virgen. ¿Por qué? Porque podemos decir que son mis dos amores, ¿no? La música y la Virgen pues han ido siempre de la mano desde que yo era muy pequeñito. Entonces pues sí, es una gran alegría. Después han venido más. Esto es como el que tiene hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? Pues yo he sacado más de un disco con este grupo de personas que sin ellos hubiera sido totalmente imposible y la verdad es que, bueno, pues claro, cada disco ha sido una satisfacción total, porque era un regalo a la Virgen. Yo los discos los considero siempre un regalo a la Virgen, porque hay quien le regala joyas, hay quien le regala un manto, hay quien le regala flores, hay quien le regala... Yo le regalo música, que creo que es lo que medianamente mejor le puedo ofrecer a la Virgen, ¿no? Dentro de mis posibilidades, humildemente, porque yo, pues mi música es una música muy autodidacta, pero bueno, sale del corazón, que es lo importante, yo creo, ¿no? Y de las vivencias con la Virgen. Entonces, cada disco es un éxito para mí, a título personal, y una alegría, por supuesto. Llegaba un segundo disco posteriormente y luego ya más adelante también quiero recordar que grabas un CD con una misa. Sí. Me gustaría que me comentara un poco el proceso tanto del segundo disco como de ese CD. Bueno, pues el segundo disco fue ya una consolidación, quisimos dar un paso más en calidad, porque el primer disco fue un disco un poco menos profesional, más de grupo de amigos, y el segundo disco ya lo hicimos en alta frecuencia, un estudio con un caché y una categoría importante, lo hicimos con un técnico de sonido también ya de relevancia, donde grababan muchos artistas importantes, y quisimos darle a ese segundo disco, quisimos darle más profesionalidad y más valor musical, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hicimos también con mucha ilusión, porque era un cambio importante de un disco a otro. Y después te he de decir también que había un tercer disco que se quedó como maqueta y no llegó a salir por circunstancias de la vida y tal, no llegó a salir, se quedó ahí un poco olvidado. Y a raíz de ahí, pues yo con este disco de la misa, Pedro, desde que yo empezamos con estas aventuras de los discos, pues yo siempre decía que la Virgen tenía que tener una misa, Entonces yo empecé a componer la misa y tenía de hecho algunos temas ya grabados, compuestos por mí y grabados en mi móvil.
Y eso quedó ahí, porque yo después del 2006, pues yo estuve unos años que yo estuve totalmente fuera de órbita y estuve más en otras historias. Y bueno, pues me decido, después de esa serie de años, pues me decido retomarlo y empezar de nuevo, abordarlo como una cosa que tenía que hacer, que había que regalársela a la Virgen, una misa dedicada a ella. Y para ello pues contacté con gente del coro antiguo porque el coro nuevo ya estaba formado. Entonces no quise influir en la trayectoria y en la dinámica que llevaba el coro con los actos de la Virgen y cogí gente pues de la reserva, ¿no? Como solemos decir. Oye, pues ayudarme con este proyecto que es un poco un proyecto muy personal y tal. Y bueno, pues ya te digo, sí, todo sí, y rápidamente. Entonces pues ya me puse a terminarlo y lo grabamos. Pedro, después de 20 años, como hemos dicho antes, al frente del coro, pues bueno, tú lo dejas, ahora tenemos ya, digamos, un nuevo coro con nuevos componentes. Sí. ¿Podemos decir que en cuanto a la continuidad del coro de Lora sigue habiendo cantera, es decir, sigue habiendo personas que se integran en el coro y que el coro va a tener larga vida? Bueno, yo creo que sí, de hecho, bueno, ahora mismo está el coro actual, yo que suelo ir siempre que puedo a todos los actos de la Virgen, a la novena, los oigo cantar y bueno, pues un grupo que sigue consolidado, gracias a Dios. Yo me alegro muchísimo de que la Virgen tenga un coro siempre que le cante, lo forme quien lo forme, es muy importante porque lo principal y lo fundamental es ella y ella tiene que tener un coro. ¿Por qué? Porque se lo merece, porque es lo más grande de Lora, entonces tiene que tener un coro como sea. A partir de ahí, bueno, pues que esté quien esté. Continuidad, claro que tendrá continuidad, yo espero que tenga continuidad. Siempre hay que ir tirando de gente joven, porque cuando la gente ya se va haciendo universitaria, va trabajando, pues algunos se van. Pero bueno, es un grupo en el que entra y sale gente y el que siempre habrá gente. Yo, no sé, yo siempre digo que si un día no hubiera un coro, cogería yo mi guitarra y iría a cantarle a la Virgen. 4 canciones yo solo, pero yo iría, ¿no? Que no le falta a la Virgen, evidentemente, yo creo que sí, que es lo importante. Por eso, pues entiendo que debe de haberlo siempre y bueno, y la labor que están haciendo los que ahora hay, pues yo soy uno de los que puede entenderla perfectamente, porque sé precisamente el trabajo y el esfuerzo que requiere. Pedro Bonilla es consciente que, a ver, tú ya no estás en el coro, pero yo creo que en el subconsciente del loreño, subconsciente de los setefillanos, en el subconsciente de toda aquella gente que escuchaba vuestras canciones, vuestros discos, yo creo que la imagen de Pedro Bonilla no se desliga, a pesar de que ya no está, no se desliga al coro. Esa es la percepción que tengo, yo no sé tú qué piensas. Yo la tengo, pero porque me paran en la calle. Oye, Pedro, que no sé cuánto del coro, y yo digo, yo ya no estoy en el coro, Pero bueno, yo creo que fue porque me tocó con todas las personas que me acompañaron, nos tocó vivir una época muy bonita, en la que además estuvimos con el tema de la coronación, sacamos discos, en fin, fue una época muy bonita y claro, la gente pues después de 20 años, lógicamente algo queda siempre, ¿no? Pero ya te digo que bueno, que la labor mía fue la que fue, yo agradezco a la gente que se acuerde de mí, pero que bueno, ahora hay otro grupo que es fantástico y que lo que tiene que hacer es tirar para adelante, como hicimos nosotros, ¿no? Esta pregunta te voy a poner la que se pone un poco de compromiso al entrevistado. A ver, ¿eso quiere decir que sin Pedro Bonilla el coro no hubiese nacido o hubiese nacido más tarde? No, yo creo que, como se suele decir, nadie es imprescindible, nadie es irreemplazable, ahí está la prueba. O sea, que yo en aquel momento me tocó a mí, gracias a Dios, me alegro muchísimo que me tocara a mí, pero no quiere decir que si no habría coro, no, en absoluto. Yo en aquel momento, pues, abordé esa empresa porque me llamó la hermandad. Yo creo que, siempre lo digo, porque quien me llamó fue la Virgen. Yo creo que la Virgen es la que escoge a sus servidores, tanto a los santeros como a las camareras, como al que le canta, como al que... La Virgen yo creo que es la que escoge a sus servidores. Pues yo pienso que me escogió a mí en ese momento
Y si, bueno, en un momento determinado también lo dejé, pues fue porque ella lo vería bien. Yo esas cosas nunca entro a valorarlas, ¿no? Las dejo siempre un poco a criterio de lo que piense cada uno, pero que en definitiva no hubiera pasado nada. Si no hubiera estado yo, hubiera estado otro casi seguro, porque a la Virgen nunca no creo ni quiero que le falte gente que le cante nunca. Por cierto, Pedro, que el coro, entre sus voces, tenía una voz que todo el mundo quedaba fascinado, que era la de Ana Moya. ¿Podemos decir que fue un gran descubrimiento también lo de Ana? Fue Charo. Charo Moya, perdón. Charo Moya. Me he confundido con la hija. Con Charo. la hija, con Ana. Con Charo sí, Moya, sí, correcto. Sé que te has confundido con la hija porque es una familia a los que yo quiero mucho. Pues yo he vivido mucho con Charo. Charo le dio mucho al coro y Charo, claro que fue un descubrimiento. Y tanto que sí. Yo, hombre, se llegó a decir que había gente que iba a la iglesia a escuchar Charo. Es verdad. Bueno. Yo en definitiva creo que no, que todo el mundo iba un poco movido por la Virgen, porque la Virgen es la que realmente llama. Pero sí es verdad que si además iba y escuchaba unas canciones a la Virgen cantadas con el gusto y la exquisitez que hacía Charo, yo al principio Charo era cuando llegó al coro era un diamante por pulir, porque un diamante lo hacía siempre, la garganta tiene un privilegio de voz, pero me costaba mucho adaptarme a los ritmos y a las entradas y tal, pero bueno, al final nos compenetrábamos ya muy bien y lo hicimos muy bien, y fue otra de las personas, junto con todos los que estábamos, que contribuyó a esa época tan bonita del coro que todos vivimos, y yo creo que todos los que la vivimos nunca dejaremos de recordar, está claro. Efectivamente. Pedro, no hace falta detenerse mucho en esta conversación que estamos manteniendo, que sí, que estamos hablando de música, que estamos hablando del coro, pero la Virgen de Cestefilla siempre aparece para ti. Siempre. Quizá como consecuencia de ello, pues tú creo que llevas realizado 2 pregones de la Virgen. Uno creo que fue de artesano, puede ser, y de agricultores, ¿no? Correcto. Cuéntanos esa experiencia, ¿cómo la viviste? Bueno, pues esa experiencia es una más en la que cuando me llama el gremio de artesanos, en el 2000... Son los 2 últimos pregones populares, hablamos de pregones populares. Me propone el gremio de artesanos que yo escriba el pregón popular de su gremio. Y bueno, pues la verdad es que al principio me quedé un poco me quedé desconectado un poco porque digo, ¿qué hago? Yo cojo una guitarra, canto una canción, pero escribir. Entonces me fui a la casa de la Virgen, me documenté. Cogí pregones antiguos, vi cómo lo habían hecho los anteriores pregoneros y tal. Y bueno, pues es que yo no sé decirle que no a nada de la Virgen. Entonces, pues dije que sí. Me encerré muchas horas, empecé, porque además el pregón popular tiene además el hándicap de que tienes que escribirlo en verso. Y bueno, pues no es fácil. Entonces me embarqué un poco en la aventura y ya digo que todo lo que sea de la Virgen me embarco, que salga como Dios quiera. Y después de hacerlo, pues bueno, parece ser que gustó mucho. Y a los 7 años, que se repitieron los pregones, como es tradición en Lora, pues me volvió a llamar, en este caso me llamaron los del gremio de agricultores. Me pareció otro reto todavía mayor, porque cuando me ponía a escribir el pregón, siempre se me venía el anterior. Pero bueno, intenté con esfuerzo y tal, y como siempre digo, con la ayuda de nuestra madre, que ella es la que siempre me echa un cable. Hice también el pregón de agricultores y la verdad es que muy satisfecho y muy contento porque, bueno, dejo un legado para mis hijos. Si ya no es ni para Lora, sino que yo con que mis hijos digan el día de mañana en una romería, mi padre escribió un pregón, que ellos lo piensen ni que lo digan, que lo piensen solamente. Pues ya para mí es una satisfacción, ¿no? Y sobre todo el amor a la Virgen, está claro. Esa es la mayor satisfacción que hago siempre. Lo que he hecho ha sido por ensalzar a la Virgen, por engrandecerla más si cabe, que es muy difícil. Pero con eso tengo suficiente, ese es mi mayor premio, mi mayor regalo. Por lo tanto, no hace falta preguntarte, porque se intuye, Pedro, que esa fecha de la coronación de la Virgen ha sido para ti, sin duda, de los mejores momentos de tu vida. Bueno, yo creo que sí, para cualquier setefillano. Para cualquier setefillano, claro. Para cualquier setefillano, es que la coronación de la Virgen era el culmen de una historia, de una tradición. Era el peso de todas nuestras generaciones anteriores, que nos habían hecho llegar hasta ese punto, y bueno, pues era en definitiva lo más grande. Lora fue una fiesta, todos los que tuvimos la suerte de vivirlo, pues yo recuerdo perfectamente a la Virgen por las calles en procesión, recuerdo cuando la Virgen llegó a la Alameda,
recuerdo al cardenal amigo Vallejo poniendo la corona con José Antonio Era y con la camarera. Yo lo recuerdo como si fuera ayer, y ya hace muchos años, porque además yo tuve el privilegio, que era como director del coro, llevaba un año, y tuve el privilegio de estar muy cerquita en el mismo altar. Claro. Estábamos en un lateral, el coro, y yo viví esa coronación muy cerquita, un privilegio, claro que lo recuerdo como uno de los momentos más importantes junto a la Virgen que yo he vivido, evidentemente. Pedro, acabas de nombrar a José Antonio. José Antonio, la Virgen José Antonio, yo me imagino que sería para ti una persona fundamental en tu vida de estepillana, ¿no? Sí, porque además José Antonio es que ha sido amigo de mi familia, era amigo de mis padres, iba a ver a mi abuelo que vivía con nosotros. Ya a nivel personal, bueno, pues era una persona importante en mi casa porque él llegaba allí, se sentaba, charlaba con mis padres, estaba con nosotros, compartimos la pasión bética, que siempre nos veíamos por la calle y nos parábamos a hablar del Betis. Y cuando lógicamente yo empecé a formar el coro, estaba en la Hermandad de la Virgen, y como hermano mayor siempre nos apoyó, siempre nos apoyó. Un señor de los pies a la cabeza en todo, y particularmente a nosotros, y yo como persona de enlace entre el coro y la hermandad siempre lo tendré en el mejor recuerdo porque es cariño, ¿no?, lo que yo le tengo a José Antonio, y además me impregnó parte del amor por la Virgen. Él tenía un amor por la Virgen tan inmenso que lo iba regalando y te lo iba imprimiendo a ti, ¿no? Entonces sí es verdad que siempre nos ayudaba, las palabras de ánimo. Venga, Pedro, ¿cómo va ese coro? Y vamos para adelante, y sois los mejores y tal, en fin, bueno, lo típico, ¿no? Y la verdad es que sí, que José Antonio siempre lo recordaré vinculado a la Virgen y con mucho cariño, está claro que sí. Pedro, se te ha olvidado comentar con respecto al día de la coronación. Estamos grabando en unos días que hace muchísimo calor, pero no podemos olvidar aquel día que hacía un calor terrible. Tremendo. ¿Lo recuerdas? Dímelo a mí, que iba de chaqueta. Aquello era tremendo. Se recuerda. Ya te digo que recuerdo muchísimas cosas. Recuerdo a la Virgen por las calles, a un pueblo totalmente volcado con la Virgen, y sin importarle la calor ni nada. Recuerdo la torre engalanada, esta torre que ahora tengo tan cerca de mi casa. Esa alameda completa de gente. Era llena de gente, totalmente. Yo desde el escenario, desde el altar, lo veía perfectamente. Aquello era inmenso, era un pueblo volcado con su Virgen. No importaba la calor ni nada, Pedro. Es verdad que la había, ¿eh? Y es verdad que los que lo vivimos lo recordamos. Pero hoy por hoy no te quedas con eso, te quedas con lo bonito, ¿no?, con los detalles. A ver, Pedro, el año pasado no tuvimos romería, este año todo apunta a que tampoco. Desgraciadamente. ¿Cómo lleva un estepillano esto? Bueno, pues no lo vive, porque yo este año pasado decía, bueno, es que no parece ni el Día de la Virgen, ¿no? ¿Por qué? Porque es que en mi casa se siguen las tradiciones que nos han enseñado nuestros padres. Nosotros pues vamos a la novena, el último día de la función vamos a la novena, salimos de la novena, nos venimos a casa, preparamos las tortillas de patata, preparamos todos los avíos que todo el mundo llevamos, los llevamos a la Virgen, dejamos el coche. Yo tengo costumbre de hacer siempre, otra de las herencias que me dejó José Antonio era, salimos en rosario desde la plaza del ayuntamiento a las 6 de la mañana, y esa para mí es la romería, y andando, rezando el Santo Rosario, y bueno, a partir de ahí hacer el camino, llegar a la ermita, verla a ella, está en su procesión. Pues falta todo eso. Entonces, ¿cómo vive un setefillano? Pues lo vive con recuerdo, recordando otras romerías de otros años, en las que bueno, ahora no es posible, pero bueno, yo creo que esto es una prueba más que nos ponen, y que tarde o temprano llegaremos a tener otras romerías, y las cogeremos con muchas ganas, muchas ganas. Pedro, no podemos finalizar, yo creo que sin dos cuestiones importantes que me gustaría preguntarte. Una, que parece ser que hay un disco que tienes ahí pendiente que no se ha podido editar por el tema de la pandemia precisamente, y otra, me gustaría saber un poco cuáles son en estos momentos, digamos, tus pinitos musicales, qué es lo que estás haciendo. Pues mira, mis pinitos musicales, esto de la pandemia dice que nos ha cambiado, y es verdad que nos cambia, sí. Nos cambia en costumbres, nos cambia en hábitos, nos cambia en manera de comportarnos. Yo durante la pandemia, el año pasado, el 2020, cuando estábamos confinados,
Pues un día aquí con mi hija, estaba yo tocando la guitarra y le digo a mi hija, Esperanza, vamos a hacer un directo. Y lo dije sin pensarlo, pero mi hija lo cogió con mucha ilusión, vamos a hacerlo, vamos. Y cuando me di cuenta estaba aquí justamente donde estoy, estaba sentado, mi hija grabándome con el móvil haciendo un directo por Facebook. Yo me quedé sorprendidísimo porque yo hasta entonces en las redes sociales no había entrado muchísimo. Pero yo veía que esos vídeos que duraban 1 hora, 45 minutos, tenían más de 3.000 reproducciones. Y yo decía, bueno, esto de las redes sociales será así, pero a mí se me escapaba, ¿no? Esto es tremendo. Entonces, bueno, pues hice 2 o 3 directos y de hecho por el Facebook todavía me dicen algunos, oye, ¿por qué no haces un directo? Por la calle me paran y me dicen, oye, ¿cuándo vas a hacer otro directo? Y digo, no, ahora está todo el mundo ya en otra onda y ya no, lo hice por lo que lo hice en ese momento y ya está, ¿no? Y ahora lo que sí estoy haciendo es, pues me he hecho un TikTok, me he puesto muy moderno también, y me he hecho un TikTok y comparto por TikTok, Instagram y Facebook algunos vídeos con algunos trocitos, pedacitos de canciones que hago, bueno, por hobby, por distraerme, por entretenerme, algún domingo por la mañana, pues con la guitarra, pues voy a grabar esto, pues lo grabo y lo subo, y también con muchísimos seguidores, y me siento abrumado porque yo lo hago de verdad, sinceramente lo hago por hobby, por distraerme. Y esos son los pinitos que hago yo, porque yo no puedo estar lejos de una guitarra mucho tiempo. Con respecto al disco, pues sí, después del A verte vengo señora, que fue la misa que editamos para la Virgen y que la presentamos en su ermita en el año 2017, pues yo normalmente después de eso queda uno muy cansado, ¿no? De las pocas ideas, agotamiento. Entonces dejé un espacio y ya me puse a componer otra vez, ya he compuesto un disco nuevo, que ya están los músicos metiendo la música en el estudio, porque los músicos sí lo pueden hacer, y lo que estamos pendientes es que se suavice un poco las medidas de COVID y que estemos todos vacunados para poder reunirnos con el grupo que hizo la misa de A verte vengo señora y grabar ese disco con un disco de plegaria, de rumba, de sevillana, muy bonito. Vamos, yo qué voy a decir, claro, un disco, yo estoy satisfecho porque yo siempre lo que quiero cuando saco un disco a la calle es que en mi composición yo esté satisfecho, porque después las críticas, unas serán buenas y otras malas, pero por lo menos que yo quede satisfecho. Y la verdad es que estoy muy satisfecho con él, estoy deseando que salga y vea la luz, porque será un regalo más para la Virgen, un nuevo regalo para la Virgen, que es lo que, como te digo, me da la satisfacción y me hace feliz. Pues Pedro, agradecerte muchísimo, como te decía al principio, que nos hayas atendido aquí en tu propia casa y sobre todo muchísima suerte en los proyectos que tengas por delante. Gracias a vosotros y esperemos que sean para bien, porque esos proyectos son para la Virgen y para el pueblo de Lora, siempre. Pues esto es una canción que he hecho para el disco nuevo, que habla de cómo se queda la ermita cuando la Virgen viene a Lora. Es decir, ¿qué pasa con la ermita cuando la Virgen está aquí? Que nadie va a la ermita, porque nadie va a ver a la Virgen, se queda muy sola. Cuando vuelva, las noches volverán a ser oscuras. No brillará la luna en su belleza, ni las estrellas serán tan puras. Cuando vuelva, no se oirá tu nombre, se te filla, ni los vivas de un pueblo que te implora cada 8 de septiembre. Cuando vuelvas a Lora, si está tu ermita sola, porque si tú no estás allí, nada es lo mismo. No habrá ilusiones ni habrá sueños compartidos, ni lágrimas que al final rompan en suspiro. Nada es lo mismo, nada es lo mismo, porque si tú no estás allí, nada es lo mismo. No habrá ilusiones ni habrá sueños compartidos, ni lágrimas que al final rompan en suspiro. Nada es lo mismo, nada es lo mismo, si no es